Y quiero hablar un tema súper necesario. Y el propósito de lo que el Señor hoy nos quiere hablar es poder tener más clara la obra de la cruz. ¿Sí? Le he venido diciendo a varias personas que no... Una imprecisión que se puede hacer a veces o una mala praxis al compartir el Evangelio es explicarle a las personas las verdades que trae el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, y juntamente nosotros con el Señor. Ya lo hemos venido explicando. Esto es algo que necesitamos afinar, necesitamos que la iglesia del Señor tenga luz respecto a esto, porque por muchos años entendimos que el Evangelio solo era la muerte, sepultura y resurrección del Señor, pero no nuestra inclusión en esa muerte, en esa sepultura y en esa resurrección. Y eso lo cambia todo, hermanos. Porque si yo veo solamente que Jesús fue a la cruz, pero yo no fui a la cruz, entonces no puedo vivir una vida en victoria, porque todavía entonces estaré lidiando con el viejo hombre, con una antigua naturaleza, ¿sí? Pero es hermoso cuando sé que también yo fui incluido en esa muerte, en esa sepultura y en esa resurrección. Amén. Pero lo que les venía diciendo es que explicar las verdades que emanan del Evangelio sin que la persona entienda el Evangelio va a hacer que esas verdades no produzcan libertad. Aunque la verdad produce libertad, al no tener claro el fundamento del Evangelio, ¿sí? Al no tener claro realmente qué fue lo que pasó en la cruz, la persona no va a ver como buena noticia las verdades que emanan de esa obra. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, tú ya eres perdonado, ya eres justificado, ¿sí? Y uno celebra y uno dice, yo soy perdonado, yo soy justificado por la obra de la cruz. Si la persona no entiende qué pasó en la cruz, no celebra eso. Entonces le suena como raro, como ¿cómo así que yo soy perdonado? ¿Cómo así que yo soy justificado? ¿Cómo así que ya no soy pecador? ¿Sí? Entonces, el énfasis que quiero hoy hacer es profundizar más sobre la obra de la cruz, pero sobre algo muy puntual. Y el título de esta mañana del mensaje es Cristo terminó con el pecado. Wow. Es tiempo de vivir en resurrección. Amén. Cristo terminó con el pecado. Y un subtítulo podría ser: la cruz no dejó nada pendiente. Dile al que está a tu lado, la cruz no dejó nada pendiente. Y cuando escuchamos este tipo de títulos, ya nuestra mente puede ser que prenda alarmas, ¿sí? Y te quiero invitar a que esas alarmas las tengas allí, ¿sí? Que todavía no llegues a una conclusión, que te puedas dar el espacio en este día de ver el desarrollo del mensaje. Y al final del mensaje, entonces llegar a una conclusión. Que no hagas conclusiones a la mitad del mensaje. Eso es como ver una película y llegar a la mitad de la película y concluir, no, ya sé qué pasó, sin esperar el final de la película. Y quiero hacerte una pregunta, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué cambió realmente en la cruz? ¿Qué cambió realmente en la cruz? No lo que sentimos. Porque ahí está un detalle. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos hacer inferencia sobre una verdad porque vale más o pesa más lo que yo siento respecto a eso, pesa más mi experiencia respecto a esto. No que deberíamos hacer,
¿O qué deberíamos evitar? ¿Qué realmente cambió en la cruz? ¿Qué pasó con la muerte y la resurrección del Señor? Porque si la cruz no cambió algo radical, escucha lo que estoy diciendo. Si en la cruz no cambió algo radical, entonces seguimos viviendo como antes, pero con canciones nuevas. Durante años, ¿sí?, pudimos ver la cruz como un evento que me perdona, pero no siempre lo hemos entendido como un evento que me transforma ontológicamente. Y ya hemos venido usando esta palabra ontológicamente, que quiere decir desde la simiente, desde el origen, desde la fuente. Entonces, si solo veo la cruz como un asunto que perdona pecados, pero no una obra de la cruz que transforma radicalmente desde naturaleza, donde la obra de la cruz termina crucificando esa naturaleza antigua, vieja. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, si yo no sé lo que él ahora va a venir a decir, pues no lo voy a poder vivir. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue verbo pasado, fue crucificado juntamente con él, acá ese para es para propósito, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y lo explico. No está dentro de mis apuntes, pero quiero explicarlo. Y acá hay una gran diferencia, porque el Espíritu Santo está inspirando al apóstol Pablo y está trayendo una luz tremenda. Y dice: viejo hombre y cuerpo de pecado. Está nombrando dos cosas diferentes. El viejo hombre no es el cuerpo del pecado. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es Adán. Adán dañado por el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó como buenos. Porque el Padre termina diciendo ahí en el capítulo 1 de Génesis que Dios vio todo bueno en gran manera. Los creó buenos, santos, inocentes, justos, sin manchas, sin pecado, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, bajo esa verdad, pues los pensamientos de Adán, sus conductas, sus creencias, eran de acuerdo a cómo él había sido creado originalmente. Pero entonces entró el pecado. Pero aquí Pablo trae una luz y lo llama a eso el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado. Eso quiere decir que el cuerpo del pecado terminó poseyendo ¿a quién? A Adán. Y ahora era el pecado el que gobernaba en la vida de Adán. El que condicionó la conducta de Adán. La voluntad de Adán estaba atada al pecado. En otras palabras, Adán ya no tenía vida propia. Cuando una persona está sin Cristo, gobernada por el cuerpo del pecado, por más que la persona se proponga no pecar, va a pecar porque lo gobierna el pecado. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis muy importante en el mensaje, por favor. Esto es muy importante, esto es fundamental lo que quiero poner ahora. Este mensaje es para personas que ya están en Cristo. Todo lo que usted va hoy a escuchar de este mensaje es para personas que ya están en Cristo, es decir, personas
que experimentaron muerte, sepultura y resurrección en el Señor. Porque acá hay que hacer una línea divisoria. Y ya voy a entrar en eso en detalle. Entonces, ¿usted sabe cuando una persona no ha consumido drogas? Se ve bien, ¿sí? Pero apenas empieza a consumir drogas, empieza a deteriorarse sus pensamientos, sus emociones, su cuerpo, su conducta, sus hábitos, su forma de hablar. Entonces, ¿qué viene a hacer, para hacer un paralelismo como un ejemplo? Entonces, la droga viene a ser ¿qué? El cuerpo del pecado que entró en la persona. Meses después o años después uno ve a la persona en estado de indigencia, hablando diferente, con ademanes de calle. ¿Qué vendría a ser eso? El viejo hombre. Ejemplo, una persona normal, sin que haya entrado la droga, que es el cuerpo del pecado, ¿correcto? Meses o un año después está todo. ¿Y entonces qué, perrito? Sí, uno dice, oiga, pero si era la misma persona, ¿sí? Ese ademán que acabé de hacer es que el viejo hombre. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando experimentamos la cruz, nacemos de nuevo. Y yo le he venido diciendo, somos tan nuevos que no sabemos cuán nuevos somos. Ya soy nuevo en naturaleza, porque así lo dice el apóstol Pedro, que participamos de la naturaleza divina. Cristo nos habita, somos uno con Él, sí, pero mi mente sigue como que, entonces, perro, ¿qué tal? Y uno dice, oiga, pero ¿qué le pasa a este creyente? ¿Qué le pasa a este hijo de Dios? ¿Qué le pasa a este hijo amado? ¿Sí me hago entender? Y se le salen cosas de qué. Pero no es que el viejo hombre esté dentro de él. ¿Está dónde? En sus sistemas de creencia, en sus pensamientos, en sus hábitos. Y esto quita un peso enorme, hermano. Porque tú y yo no tenemos dos naturalezas. Tenemos solo la naturaleza divina dentro de nosotros. Amén. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, acá viene la pregunta, ¿estoy viviendo post-cruz, después de la cruz? ¿O seguimos intentando relacionarnos con papá desde pre-cruz? Y esto es fundamental, porque sin darnos cuenta podemos estar viviendo todavía pre-cruz. Y entonces entramos en un círculo vicioso. Peco, me siento mal, pido perdón, prometo mejorar, vuelvo a caer, me siento indigno y vuelvo a empezar. Yo he estado en ese círculo. Y eso se ha vuelto ¿qué? La normalidad de la vida cristiana. Eso se ve normal. Ahora, si el problema no es que el pecado sea fuerte, si el problema es que no entendimos lo que realmente pasó en la cruz. Mira, esta mañana no quiero hablarte respecto al pecado para señalar. Quiero hablar desde el pecado para que podamos quitarnos el peso. Porque así lo dice bien Hebreos, ¿no? Capítulo 12. Pongamos nuestra mirada en Jesús y despojémonos de todo pecado y peso que nos asedia. Entonces, el gran problema histórico de la iglesia es no haber hecho esa transición, el antes y el después. Y ahí está todo. Lo veníamos diciendo durante varios domingos. Romanos 3:10 dice, no hay un justo ni aun uno. Y si nos quedamos hasta allí, pues entonces diríamos que no hay un justo en Cristo. Pero cuando tú lees, continúas, el verso 24 dice, y siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está el antes y el después de la cruz.
Romanos 3:10 es antes de la cruz. Le está hablando a qué audiencia. Le está hablando a una audiencia que está sin Cristo, una audiencia que está en pecado. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿a quién le está hablando? A una audiencia que ya está en Cristo. Entonces, el primer problema de fondo es que la iglesia quedó atrapada en el antes. Cree en la cruz, predica perdón, pero vive como si el pecado siguiera siendo su identidad. Vuelvo y lo repito. Cree en la cruz, predica del perdón, pero cree que su identidad es el pecado. Resultado, creyentes perdonados, pero no libres. Ojo con esto. Hermano, esto es tremendo. Creyentes perdonados, pero no ¿qué? Libres. Cuando Jesús en Juan 8 dice, conoceréis la verdad, es decir, me conocerán a mí que soy la verdad. Yo los haré perdonados. No dijo eso. Yo los haré libres. Y esto empieza a darnos una luz y esperanza a nosotros como hijos. Porque el enemigo, las tinieblas nos mintieron, haciéndonos creer que el pecado era parte de nuestra identidad. Que siempre tendríamos que estar lidiando con pecado. Pero Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí no hay un espacio para suponer que el creyente no va a poder vivir en libertad. Entonces, justificados en teoría, justificados en doctrina, pero no como una vivencia real, en una conciencia que ya sabe que realmente es justificado. ¿Qué es justo? ¿Qué es una persona justa? Una persona inocente, sin mancha, sin pecado, sin récord de pecado. Y no puedo ser al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. O soy una cosa o soy la otra. Pero al mismo tiempo no puedo ser. ¿Por qué? Porque el pecador está imputado de pecado. El pecador tiene conciencia de pecado. Pero el justo, por la obra y la sangre de Jesús, su conciencia ha sido lavada. Y ahora se le ha anunciado no solamente que es justo, sino que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, como lo declara 2 Corintios 5:21. Y cuando ese hijo de Dios o esa hija de Dios camina en esa verdad, en esa realidad de que es justo, ¿sabe qué empieza a pasar? Libertad, y empieza a caminar en esa misma vida, en esa misma libertad. ¿Qué es lo que quiero guardar tu corazón? La obra de la cruz no es nunca lo que Cristo hizo no fue para que nosotros pensáramos en algún momento que tendríamos la posibilidad de vivir una vida en libertinaje. Cuando en algún momento una persona piensa que vivir en Cristo, que vivir en la gracia es un espacio para pecar libremente, ¿sabes qué llego yo a una conclusión? Que posiblemente entonces no ha llegado a la conciencia de que el pecado es tan desastroso. El pecado es desastroso, el pecado destruye la vida de las personas. Entonces la iglesia no cruzó el Jordán, vive en el desierto mirando Canaán, pero sin entrar. Pues lo repito. La iglesia no cruzó el Jordán, vive en el desierto mirando Canaán sin entrar. Entonces sí, creo en la hora de la cruz, pero la miro como si eso no hubiera sido una realidad para mí. Punto 2, el punto de quiebre. Y esta es una pregunta que lo hablábamos el martes.
¿Cuándo fue quitado el pecado? Porque Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá viene la pregunta obligada y acá viene la pregunta clave. ¿Cuándo fue quitado el pecado? En la obra consumada. Y es acá donde entonces la verdad esta luz empieza a ser un poco incómoda. ¿Por qué empieza a ser incómoda? ¿Para nosotros los hijos amados o para las estructuras que hemos tenido por años? Para las estructuras. Porque acá nos tendríamos que enfrentar no solamente a la luz, sino a las tinieblas, a los niveles de ignorancia que han estado de generación en generación. Y no estoy diciendo una emisión de juicio, sino una exposición al trabajo de las tinieblas, de generación. Te hago una pregunta. ¿Tú vives como si Jesús hubiera quitado el pecado de tu vida? ¡Wow! Porque acá nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿lo quitó o no lo quitó? Entonces, si lo quitó, ¿qué está pasando? ¿Hay una mentira instalada? ¿Hay algo que no me deja ver esa verdad? ¿Puede más las creencias generacionales? Qué tremendo, ¿verdad? La pregunta correcta no es si lo quitó, sino cuándo. ¿En la cruz? ¿Una vez? ¿Para siempre? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Vuelvo y lo repito. Escucha esto, este texto es poderoso. Así también Cristo fue ¿qué? Ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, ¿cuándo llevó tus pecados? ¿Cuándo llevó mis pecados? ¿Cuándo? Una vez. En la cruz. ¿Cuántas veces lo llevó? Pero ¿será que a veces cuando estamos diciendo, Señor, te pido perdón, inconscientemente mi mente, sin darse cuenta, puede estar suponiendo que Él no ha llevado mis pecados? Y escucha esto, si la primera parte es poderosa, escucha la segunda parte. Y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Espera. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el regreso pronto de nuestro Señor viene sin relación con el pecado? No hubiera sucedido nada. Correcto. Mira que lo que dice Leonardo. Si hubiera relación con el pecado, no pasó nada en la cruz. Entonces, para el Padre, correcto, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Eterno, el tema del pecado quedó solucionado ya en la cruz. Es decir, de allá para... yo sé que están allá y están también acá, pero me refiero, de parte de ellos hacia nosotros quedó solucionado. Pero fue tanta la victoria de Cristo, tan contundente, tan gloriosa, que Satanás le ha ido mintiendo generación a la iglesia, haciendo vigente lo que Cristo. Entonces acá alguien diría, uy pastor, esto es peligroso, porque esto puede dar lugar para que la gente peque. La gente está pecando.
La gente está pecando a escondidas o pecando en evidencia. Y no, esto no es una emisión de juicio, porque dije, no estoy hablando de este tema para traer condenación, sino para traer peso. Lo que quiero decir es que la obra de la cruz fue victoria para que nosotros fuéramos verdaderamente libres y el resto de nuestros días los pudiéramos vivir en gozo, en comunión y en amor. Y por eso el Señor nos ha venido hablando de que somos profundamente amados. Por eso hace 8 días el Señor nos habla, el fundamento es el amor. Desde el amor precede la santidad, desde el amor nace la fe. Mira, esto es así de sencillo y te lo pongo fácil. Todos hemos estado enamorados. Yo sigo enamorado de mi esposa. Y si tú no estabas, arrepiente. Entonces, lo que quiero decir, eso. Entonces, lo que quiero decir, que cuando uno está enamorado, uno solo tiene ojos para esa persona. Cuando uno está enamorado, uno no está con la mentalidad, no debo adulterar, no debo mirar, no debo tocar, ay pa, no. Cuando uno está enamorado de Jesús, y hay vida y amor fluyendo en nosotros, no hay un espacio para el pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces vendrá que la segunda vez no vendrá con relación a qué, al pecado, porque ya fue solucionado ese tema para él. Y siempre lo he dicho y he puesto el ejemplo de lo que pasó en el año 1810 en Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln dio una emancipación presidencial, un decreto presidencial, que todas las personas de raza negra, sí, eran libres. Entonces, por decreto presidencial eran libres. Pero ¿sabe cuál fue el fenómeno? Que aunque eran libres por decreto presidencial, en sus mentes seguían siendo esclavos. Y les aterraba ser libres. Mire el escrito que envié hace poco de por qué hay personas que siguen en congregaciones donde los maltratan. Porque ellos creen que nacieron para ser maltratados inconscientemente. Entonces, el escuchar, te amo, di mi vida por ti, quiero que vivas bien, quiero que vivas en victoria, quiero que vivas sin esclavitud, sin hábitos esclavizantes, quiero que vivas en amor conmigo, en deleite. Es raro y puede generar esa incomodidad, rechazo. Y eso viene del mensaje que fue predicado hace como 20 días, donde tengo que estar mal para ser amado. Y mire cómo cada mensaje que el Señor está trayendo domingo a domingo conecta uno con el otro. Y quiero decirte algo, esto no es un asunto pendiente. Amén. Entonces, tercero, el error más grave es confundir conducta con identidad. Confundir conducta con identidad. La Escritura no dice, el pecado sigue vivo en ti, pero Dios te tolera. ¿No? Dice, hemos muerto al pecado. Romanos 6:2. Amén. Cuando el apóstol Pablo está exponiendo esto, las personas de su época dijeron, entonces lo que está diciendo Pablo es, como Cristo quitó el pecado, pequemos. Es al contrario, como Cristo quitó el pecado, ya no vamos a vivir más pecando. Entonces, la forma en que él lo dice es, ¿perseveraremos en el pecado? Hace una pregunta. Para que la gracia abunde, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún? Él está sencillo. Mira, acá no necesitamos sencillo, solo comprensión lectora. Comprensión lectora. Tú y yo hemos muerto al pecado. ¿Cómo voy a vivir más en el pecado? Ya morí al pecado. Ahora, ¿por qué morí al pecado? Porque un día el Señor me dice, y te dijo a ti y a mí, el que no pierde su vida, el que pierde su vida, la ganará. El que la gana, la pierde. Te estoy haciendo la propuesta de tu vida eterna. Y ese día nuestro corazón dijo, Señor, quiero morir al mundo, quiero morir al pecado. Y eso, yo no sé si eso no se comprende a plenitud. Señor, eres mi Señor. Ya el pecado no es mi Señor, tú eres mi Señor. Entonces la pregunta de Pablo no es moral, es ontológica. El problema del pecado en el creyente no es que el pecado sea fuerte, sino la mentira que sigue viva en su sistema de creencias. Ojo, mira, acá está, esto es libertador. El problema del pecado en el creyente no es que el pecado sea fuerte, porque el pecado ya fue vencido, sino que sigue viva la creencia de que el pecado sigue vigente. Vamos a ponerlo así. ¿Ustedes qué piensan? Digamos, se murió un familiar mío. ¿Murió o no murió? ¿Verdad? Murió. ¿Qué piensas tú, Angie? Y ustedes conocían al familiar y el familiar venía aquí los domingos. Y entonces yo me siento acá y le digo, hola Ronald, ¿cómo estás? Y tú, Angie, dices, ¿qué le pasa ahora? Entonces, acá hermanos, mire, el hermano Ronald, saludémoslo. Y ustedes dicen, oye, esto suena raro, suena loco. El pastor se le fundió allá un fusible. Bueno, así pasa. El pecado ya fue quitado, fue vencido. Y se sigue viviendo con alguien que ya murió. Y citan el que dice que no ha pecado es mentiroso o que no peca. No tiene que ser Sí, pero no. Entiendo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué le da el poder? El darle la vigencia a algo que ya murió. Y si yo sigo, y Sara me ve así, que yo hablo con mi primo, con ese familiar. Pero es mi creencia, es mi creencia. Y defiendo mi creencia y digo, no, Sara, ¿qué te está pasando? Mira, él está ahí porque lo hace sentir mal a él. Y a veces sin darnos cuenta, el creyente entra en eso. Y el creyente empieza a defender el pecado. No, es que el pecado, y es que pecamos todos los días, es que somos pecadores. Es la creencia. Y esa creencia es la que le está haciendo daño. Y esa creencia es la que le está llevando a pecar. Esa mentira. Cuarto, Pedro lo dice sin rodeos. Y esto me encanta, y reciba esta palabra. Y mira, casi no se predica de esto. Ayer estaba hablando con un chico y lo llevé a este pasaje. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice, Cristo padeció por nosotros en la carne, armados del mismo pensamiento. ¿Armados de qué? Del mismo pensamiento. Pues quien padeció en la carne terminó con el pecado.
Pregunta, Jaime, de acuerdo a la palabra que acabamos de escuchar, ¿terminó con el pecado? Y mira lo lindo. Siempre que usted escucha una verdad, el Espíritu Santo te pone el para. ¿Para qué? ¿Para qué fue esa verdad? ¿Qué dice? Leámoslo. El 2, verso 2. Leamos el 1, otra vez, vamos al 1. Puesto. Es una verdad. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Te lo viene a decir. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, ¿cómo me enfrento? Devuélvete. ¿Cómo me enfrento a esto? Esta es una luz, esto es una verdad gloriosa. Ahora, como lo decía antes, esta luz me trae libertad, pero también confronta ¿qué? Mis sistemas de creencia, porque mis sistemas de creencia que me han enseñado de que el pecado sigue vigente para el creyente. Y por eso les dije algo muy importante, haga la línea divisoria, porque el pecado para las personas que están sin Cristo sí está vigente. Sin Cristo sí hay pecadores. Sin Cristo la gente sí está pecando. Y en Cristo también el creyente puede pecar. Pastor, pero ¿cómo así? ¿Cómo así si usted nos está compartiendo a través de la luz de la palabra que Juan dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado? Aquí Pedro dice, terminó con el pecado. ¿Por qué el creyente puede seguir pecando? Porque no se ha armado ese pensamiento. Por la mentira sigue vigente. Entonces miremos el verso 2. Mire, siempre recuerde, propósito. Para vivir el tiempo que resta. Muy bien, está leyendo muy bien. Para no vivir el tiempo que resta. Sí, porque así lo leen las personas. Sin darse cuenta, las personas dicen, Cristo terminó el pecado para seguir pecando. No. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde fue revelada la voluntad de Dios? En la cruz, en el Hijo. Y el Hijo está diciendo, yo terminé con el pecado. Esa es mi voluntad, eso es lo que yo quiero para ti. Que vivas en la libertad que yo te di. Entonces el arma no es el esfuerzo. ¿Cuál es el arma? La verdad de una mente renovada. Si este pensamiento no me gobierna, el creyente vivirá como si el pecado aún fuera su identidad, aunque no lo sea. Quinto, aquí está la raíz del pecado del creyente. No es deseo, no es debilidad, ojo, porque siempre habíamos visto el pecado como deseo, como debilidad, como falta de disciplina. ¿Sabes qué es? Es una identidad equivocada sostenida por una creencia antigua. El creyente está creyendo una mentira respecto a su identidad en Cristo. Por eso Pablo lo dice, en Romanos 6:6 lo dije, sabiendo esto. Entonces la conducta fluye del conocimiento, no del esfuerzo. Si conozco la verdad, produce libertad. Si sigo creyendo mentiras, produce esclavitud. Y acá hay una diferencia, lo venía diciendo, diferencia entre el inconverso y el creyente. El inconverso peca porque es pecador, porque esa es su naturaleza. El pecado fluye naturalmente. En el creyente puede pecar, claro. ¿Por qué? Porque ignora quién es en Cristo.
Entonces el pecado no fluye en el creyente como una naturaleza, sino como una mentira instalada. Por eso Pablo nunca le dice a los creyentes, mata el pecado. ¿Qué les dice en Romanos 6:11? Considerados muertos al pecado. Usted, no sé si comprendió esto. A ver, ponle aquí. Cuando esta luz todavía no ha alumbrado al creyente, el creyente cree que tiene que matar al pecado. ¿Por qué? Porque en su sistema de creencias el pecado sigue vigente. El creyente todavía no tiene la luz y la comprensión de la verdad. El Cordero que quita el pecado, Cristo. ¿Qué dice Romanos acá? Verso 1. Terminó con el pecado. Como el pecado para ese creyente sigue vigente, no ha terminado, no ha sido quitado, ¿qué pasa? Él cree que tiene que hacer algo para destruir el pecado de su vida. Recuerdo una vez alguien me dijo, le dijo, ¿por qué estás ayunando? Me dijo, porque la carne es débil y tengo que derrotar la carne para no pecar. Entonces esa mentira hacía que él hiciera cosas. Ahora el creyente que ha tenido luz, Gálatas 5:24, que los que son de Cristo han crucificado, ¿en qué verbo está? Su carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él también va a salir en la prédica. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No mates el pecado porque ya lo hizo Cristo. Sin darse cuenta, uno puede estar ¿qué? Compitiendo ¿con quién? Con la obra de la cruz. Señor, lo que tú hiciste no fue suficiente. Yo tengo que destruir y terminar con el pecado. Por eso Pablo no dice eso. ¿Sabes qué dice Pablo en Romanos 6:11? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Sabes qué? No es una guerra, es alinearse a la verdad. Séptimo, esto es vivir en resurrección. Esto es vivir en resurrección. La vida cristiana no es peco, confieso, repito. Ojo, la vida cristiana no es peco, confieso, repito. La vida en resurrección es despierto, veo, camino. Vuelvo y lo repito. Despierto, veo y camino. Cuando la iglesia entiende esta verdad, la culpa pierde poder, la vergüenza se desactiva, el pecado deja de ser atractivo, la santidad deja de serse un esfuerzo y se vuelve fruto de la verdad. No porque el creyente se cuide más, sino porque ya no vive desde una identidad falsa. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Dónde? ¿Condenó a quién? ¿Al pecado o al creyente? Vamos a verlo. Venga, mi chiquitín. Venga, mi cosita preciosa. Venga. Eso, muy bien. Venga, que papi lo alce. Venga. Romanos 8:2. Ok, porque la ley del Espíritu de vida, recuerde que en Cristo hay 4 leyes ahora.
La ley de la fe, la ley de la perfecta libertad, la ley de Cristo que es el amor y la ley del espíritu de vida. Me ha librado. Ojo, cuando una persona vive en el pecado, vive bajo una ley que lo gobierna. Entonces me libró de la ley del pecado. ¿Y de qué? Por eso la muerte no tiene ya. Nosotros resucitamos una nueva vida. En esa resurrección la muerte no nos puede tocar ya. 8.3. Acá ese es el énfasis que quiero hacer. Porque lo que era imposible para la ley, porque era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, santa, justa, pero no hay ser humano que la pueda cumplir. Por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. Entonces Dios, porque si alguien puede, acá ojo con esto, si alguien puede cumplir la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque Dios envía a su Hijo, porque el hombre no puede cumplir la ley. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó ¿qué? En la carne. ¿A quién condenó? ¿Por qué no dice condenó al creyente? No dice no condenó al pecador, no dice no condenó al creyente, no dice ¿qué dice? Eso lo cambia todo. Y no lo condenó en teoría, no lo condenó en doctrina, lo condenó en ¿qué? En su carne. ¿Qué significa condenó al pecado? Aquí hay que ser precisos. La palabra condenar no es regañar, no es advertir, no es restringir, es dictar sentencia definitiva. Escucha eso. Estos son términos legales. El Padre, como juez, agarró el mazo, hizo sentenciado el pecado en la carne de Jesús. El pecado ya fue juzgado, el pecado ya fue sentenciado, el pecado ya fue ejecutado. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. Esto conecta perfecto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Fue destruido? A fin de que no sirvamos más al pecado. Está tan claro el evangelio, es tan hermoso cuando se te alumbra y lo ves tan claro. El pecado no fue perdonado. Ojo, mira esto. El pecado no fue perdonado, el pecado fue condenado. Y eso le da un sentido diferente a todo tu caminar y tu comunión con Dios. Porque la gente a veces sin darse cuenta pide perdón como si el pecado necesitara ser perdonado. Te quiero decir algo, el pecado fue condenado ya. Ya la sentencia del pecado fue dada en la cruz. Entonces nos acercamos en comunión y en oración bajo un término legal en el nuevo pacto o bajo criterios religiosos. Y eso lo cambia todo. Voy con una conciencia justificada, reconociendo, listo, sí, pasó algo hoy en mi vida. Hubo esto. Creí una mentira, sí, Señor, reconozco que creí una mentira, pero ese pecado fue sentenciado. Esto es mucho más radical. Entonces la cruz no mejora al hombre, ejecuta algo. Aquí está el error. Predico la cruz como Dios tolerará al pecador, cuando en realidad Dios ejecutó al pecado. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso no hay condenación. El chico de ayer me decía, Andrés, ¿por qué no hay condenación? Y aquí está. Yo le decía, mira, voy a hablar de esto. Y te envío el mensaje. ¿Por qué no hay condenación? Porque el pecado fue sentenciado en el cuerpo del Señor. Porque la condenación ya cayó, pero no en nosotros. Escucha. ¿Cayó dónde? En el pecado. No, espera. ¿Dónde cayó la condenación?
¿Dónde cayó la sentencia? ¿En Jesús o en el pecado? En el pecado. ¿Y el pecado dónde estaba? En Cristo. La justicia de papá, escucha esta verdad. La justicia de papá no fue suavizada, fue satisfecha plenamente. Y esto me trae una luz impresionante. Por eso Cristo puede estar dentro de ti, dentro de mí. Por eso el Espíritu Santo puede habitar en tu cuerpo y en mi cuerpo, porque fuimos lavados con la sangre de Jesús. El Espíritu Santo no puede cohabitar con el pecado dentro del creyente. Y esto cambia completamente la lucha del creyente. Si el pecado ya fue condenado, ya fue juzgado, ya fue despojada su autoridad, entonces el creyente no lucha contra un poder vivo, lucha contra una creencia antigua. ¿Tú te imaginas dos creyentes? Uno que tiene luz, esta luz, y el otro que no tiene esta luz. Este que no tiene la luz está, por más que quiere dejar de pecar, no va a poder. No porque el pecado tenga poder sobre él, sino que la mentira sigue allí dándole manutención. Y él ayuna, y él ora, y él llora, y él promete de todo lo que tú y yo hemos pasado. Ese vivir el evangelio así es doloroso, hermano. Es doloroso. Es vivir bajo culpa, es vivir bajo vergüenza. Este no es el camino que el Señor quiere para ninguno de sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como él sigue escuchando en su entorno predicaciones, donde sea que se exponga, pecado, 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 pecado. Y ahora, los dos son bebés, pero este bebé tiene esta luz y camina desde una vida resucitada y camina desde esa victoria. Y camina desde ese amor. ¿Sabes qué es lo que pasa en este creyente? Se refleja la vida de Cristo. Si no me armo de este pensamiento, ¿qué va a pasar? Voy a pecar. Porque el pecado del creyente no nace del deseo, nace de una mentira no confrontada. Todavía hay algo malo gobernando dentro de mí. Mira esa mentira. Todavía hay algo malo dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa mentira sigue allí vigente, el creyente se vigila, se acusa, se controla. Termina cayendo. Cuando la verdad gobierna, el creyente descansa y se ve el fruto de Dios en su vida. Y voy a ir terminando. Póngame atención sus últimos 5 minutos, por favor. Miremos el 8:4, por favor. Dice, otra vez. Decir, condenó al pecado ¿dónde? En el cuerpo de Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo condenó en el cuerpo de Jesús? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué la justicia de la ley? Porque la ley exige ¿qué? Santidad, perfección. Si hay pecado, la ley exige ¿qué? Muerte. Que no andamos conforme a qué?
¿Qué es andar conforme a la carne? Te lo dijo en el versículo 2. Lo que era imposible para la carne. ¿Qué? Yo tratando de cumplir las exigencias de la ley. ¿Qué es andar en la carne? Lo hemos venido diciendo muchas veces aquí. Es tratar de hacer o dejar de hacer. Tratar de cumplir la ley. Eso es andar en la carne. Entonces lo más curioso, y mire acá, que el que trata de cumplir la ley, como no puede, la carne aflora y salen las obras de la carne. Es decir, el que más intenta dejar de adulterar, adultera. El que más intenta dejar de tener un carácter explosivo, más se vuelve explosivo. El que intenta dejar de ver pornografía, va a ver más pornografía. El que deja de deprimirse, va a ir a deprimirse más. El que deja de sentirse inútil, más se va a sentir inútil. El que trata de no ser orgulloso, más orgulloso se vuelve. Porque el énfasis no está en eso. El énfasis está en Él. ¿En qué? En que Él ya te hizo libre de eso. Nos hizo libre de eso. Sino conforme al Espíritu. Entonces, mira. A ver, diga conmigo en este día. La santidad no es la meta. Y esto está asociado con lo que acabé de decir. Te lo digo en forma práctica. Un ejemplo práctico, los ejemplos ayudan mucho. Cuando yo más intentaba dejar de pecar, más pecaba. Cuando yo intentaba dejar un hábito esclavizante, más me afincaba en ese hábito. Y usted dirá, pastor, ¿qué empezó a pasar? Empezó a venir de parte del Señor más luz, más verdad, de quién es Él, de su obra, de quién yo soy en Él, y empezó a producir un descanso. Señor, me abandono en ti. Porque definitivamente mi mirada solo puede estar puesta en lo que tú hiciste ya. Tú ya venciste esto. Tú ya venciste esto. Claro, y se lo dije al principio, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos pueden, todavía no renovados, nos pueden decir, mira, el diablo puede con su voz acusadora, mira, yo sigo viendo esto en ti. Y sin yo procurarlo, hermano, porque como ya había llegado al nivel de que él por puro amor y por pura gracia me abrió los ojitos y me dijo, no me lo dijo, pero entendí en él, esto me quedó grande. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Solito, solo él, el fruto de su espíritu. Entonces repite conmigo esto, por favor. La santidad, vamos, anímese. Es el resultado de lo que pasó en la cruz. De nuestra resurrección con Él. El Evangelio no nos enseña a pecar menos. Nos despierta a que el pecado ya no hace parte de nuestra nueva identidad en Cristo. Vuelvo y lo repito. El Evangelio no nos enseña a pecar menos. Nos despierta a que el pecado ya no hace parte de nuestra identidad en Cristo. Amén. Yo te invito a que esta palabra vuelvas a escucharla, vayas a los textos. Espíritu Santo, tráeme la luz. Y cuando esto empieza a pasar en ti,
y tú veas a alguien, mira, escucha esto, esta es una palabra que puede guardar el corazón. Si yo veo acá un creyente en autosuficiencia, en que puede, en orgullo, tú le das esta palabra, la rechaza. La rechaza, te la rechaza. Te dice, usted es un hereje. ¿Dónde queda esa secta? Eso suena raro. Eso suena a viviendo en gracia. Eso suena como a que podemos pecar. Ajá, ¿y qué estás haciendo? Tan chistoso, ¿verdad? Y como ahora se inventan unas cosas que yo no sé de dónde se las inventan, que el creyente no peca voluntariamente. Vea. Sino involuntariamente. Ay. Y hay estratificación. Es que estoy escuchando unas cosas terribles. Que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Entonces, pecado de muerte es el adulterio. Porque, claro, porque la persona que todavía no tiene luz de la justicia de Cristo y hay creencias de que toda la persona se cree buena, entonces estratifica los pecados. Adulterio, estos son terribles. Pero bueno, decir una mentirita no es tan terrible. Pero todos los pecados necesitamos verlos a la luz de la obra de Jesús. Cuando Jesús estuvo allá en la cruz, no dijo, bueno, este clavo quedó a doler bravo. Bueno, ese por los adúlteros y el otro por los asesinos. Bueno, el escupitajo que me dieron y bueno, sí, por los que se airan un poquito y la mentira y los celos y pero si tú ves una persona frágil, débil, que ya lo he intentado, que te ha dicho, Jaime, ¿sabes qué, hermano? Te quiero abrir mi corazón. Estoy luchando con esto. Ya no puedo más, ya no puedo más. Mira, yo he hecho esto. ¿Qué no he hecho? Ya no puedo más con esta culpa, con esta vergüenza, con este peso. De verdad quiero vivir una vida de libertad en Cristo Jesús. Ya no quiero vivir más en el pecado. Ayúdame, hermano Jaime. Te tengo la palabra. Ahí te envío la palabra, tómala, recibe. ¿Sabes qué? Eso es agua para el sediento. Así de libre me hizo. Sí, así te hizo. Pero el que se cree bueno, el que cree que puede, el que cree que está intentando destruir el pecado de él, terminar con el pecado de él en su propia fuerza, esta palabra la rechaza, claro, porque esta palabra está centrada en Cristo, está centrada en el Evangelio, está centrada en la victoria triunfante y gloriosa que Él logró por nosotros. Amén. Padre, gracias en esta mañana.